Dios le bendiga. Nuevamente nos encontramos para algo tan delicioso como es el estudio de la palabra. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia, de juicio, y realmente hay gozo, hay un nuevo nacimiento, hay una experiencia con Dios que no habíamos tenido antes. Antes podíamos conocer de Dios, pero cuando nos arrepentimos y recibimos a Jesús, conocemos a Dios. Por eso el tema de hoy del pastor Benigno nos habla de este Señor Jesús amado. Y después de haber tenido la experiencia de la conversión, nosotros necesitamos instrucción, necesitamos alguien que nos cuide hasta que nuestra vida vaya creciendo, porque hay muchos peligros en el camino y entonces tenemos que caminar juntos como iglesia, como familia de Dios, tenemos que caminar juntos. Por eso el estudio de hoy del pastor Benigno, del ministerio Benigno de nuestro Señor, está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, cuando Jesús nos habla del buen pastor. El Evangelio de Juan nos habla de Jesús como verdadero Hijo de Dios y Salvador, y nos muestra 7 milagros en el libro de Juan, que muestran la divinidad de Jesús, que muestra que Él es el mismo y hoy, como hizo milagros antes, también los hace en el día de hoy. El primer milagro que muestra el libro de Juan es la conversión del agua en vino, cuando Jesús estaba en las bodas de Caná de Galilea, y dice, se terminó el vino, y la mamá lo apura un poquito y dice, mujer, todavía no es el momento. Y la mujer le dijo, hagan todo lo que él diga. Así que María se ponía a las órdenes de Jesús, su madre. Así que Jesús es el máximo Salvador, el único y suficiente. Entonces vemos que Él transforma la sustancia del agua, la transforma en un vino fino, en un vino que los invitados se sorprendían, porque dice, ¿cómo dejaron este vino fino para, para el final? Generalmente el vino bueno se sirve al principio, cuando ya las personas están tomaditas, entonces viene el vino de segunda categoría. Y Dios tiene poder para cambiar las sustancias. Tuve una experiencia en este tiempo de una persona que había tomado muchas pastillas para dañarse. Y entonces me acordé de este milagro de Dios que transformó el agua en vino. Y dije, Jesús, tú puedes hacer que esta sustancia que fue dada para dañarse la persona, tú la puedes transformar en algo inocuo, en algo que no le dañe. Y oramos con mi esposa por esa persona y el Señor hizo el milagro. Esa cantidad de sustancia no hizo efecto porque el Señor tiene poder para cambiar la propiedad de cada sustancia. El segundo milagro es la sanidad de un oficial del rey, el hijo de un hombre. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Entonces ese hombre creyó, ese noble creyó y fue a su casa. Y cuando llegó a su casa su hijo estaba sano. Por eso la palabra de Dios tiene poder. Yo contaba que cuando uno viene a Cristo, cuando uno recién comienza la vida cristiana, tiene ese gozo de la salvación, del nuevo nacimiento, y entonces ese gozo nos mantiene fortalecidos. Pero luego vienen situaciones, vienen enfermedades, vienen problemas familiares, necesidades, o alguna herida que no ha sido sanada, comienza a molestar.
Por eso ahí necesitamos la instrucción bíblica. Creyente que quiere mantenerse firme en el camino y quiere crecer cada día, ser de bendición para otros. Siempre la Biblia dice, la mies es mucha y los obreros son pocos, porque para servirle tiene que haber una disposición personal de gratitud a Dios y decirle, Señor, vos estás en primerísimo lugar en mi vida. Voy a cumplir con mi profesión, con mi oficio, con mi trabajo, todas las responsabilidades, pero no voy a dejar de lado el querer crecer para ayudar a la iglesia a crecer, el pastor, acompañarle para las tareas tan grandes, porque muchas son los requerimientos que tenemos. Muchos son la gente que pregunta consejos, que pregunta orientación, pero después a veces no lo vemos sirviendo al Señor en una manera sacrificial, en una manera efectiva y continua. Por eso necesitamos la instrucción de la palabra, porque cuando leemos y estudiamos la palabra, Dios nos habla, Dios toca nuestro corazón. Entonces no hay problema ni necesidad que el Señor no pueda suplir. Por eso los martes abrimos este espacio para poder compartir la palabra. El segundo milagro que ya mencioné fue la sanidad del hijo del noble, que dice, el noble le dijo a Jesús, el oficial del rey, mi hijo está muy grave. Y entonces Jesús le dice, ve, y él está sano, ve, tu hijo vive. Y él creyó en la palabra de Jesús. Por eso a veces vienen palabras que no son de Dios o pensamientos que no son de Dios. No hay que creerle, hay que en el nombre de Jesús rechazarlo y dejar que la palabra de Dios eche raíces, dejar que la palabra de Dios se haga carne en nuestras vidas. Ahora está un poquito mejor con un poquito de agua. Así que saludo a todos los hermanos que están sumándose en esta noche. Que Dios bendiga a cada uno. El tercer milagro, la sanidad de un paralítico en el estanque de Betesda. Había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo y Jesús entendió la situación de él. 38 años que estaba postrado, paralítico, junto al estanque de Betesda. Y el Señor le pregunta algo muy curioso. Le pregunta, ¿quiere ser sano? ¿Qué pregunta, no? ¿Quién no quiere ser sano? En Jesús está la autoridad para sanar. En Jesús está la autoridad para orientar. En la palabra de Dios está la leche espiritual no adulterada, para que sean deshechos todos los argumentos de Satanás, porque no estamos solos. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el tercer milagro fue ese hombre que hacía 38 años que estaba paralítico. Y el paralítico le dice al Señor, en el momento que el agua se mueve ocurren milagros, pero yo no tengo quien me meta en el estanque. Y el Señor, con la autoridad que sigue teniendo en el día de hoy, le dice, levántate y anda, toma tu lecho y vete a tu casa. Esa autoridad de Cristo sigue estando vigente hoy, pero tenemos que batallar en la fe, tenemos que sacar toda duda, toda incredulidad, todo pensamiento que el enemigo trata de poner en nuestra mente, que estamos vencidos, que somos débiles. Sí que somos débiles, pero el Señor es todopoderoso. Por eso el tercer milagro que habla el Evangelio de Juan es el paralítico del estanque que salió para su casa caminando. El cuarto milagro que menciona el Evangelio de Juan es la alimentación de los 5.000. Los discípulos se quedaron sorprendidos. ¿Cómo vamos a dar de comer a 5.000 personas? Muchísimos días de trabajo, muchísimo dinero no alcanzaría. Pero Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que hace milagros todos los días. Y les digo, si Dios no haría milagros en nuestra vida, no estaríamos en pie.
cada día necesitamos la gracia de Dios, la misericordia, y damos gloria por la misericordia de Dios en nuestras vidas. Por eso sigue acá los milagros, y después de alimentar a las 5.000 personas, dice, sobraron 12 canastas. Imagínate, con 5 panes y 2 peces, comieron 5.000 personas sin contar las mujeres y los niños, y sobraron 12 cestas. Dios tiene un poder multiplicador, y la oración es la que nos lleva a ver milagros de parte de Dios. No milagros así esotéricos, milagros extraños, milagros verdaderos, concretos, porque Dios actúa en lo concreto. Él está en lo sobrenatural, pero afecta nuestros días favorablemente. El próximo milagro, el quinto, es cuando Jesús camina sobre las aguas. Él les dice a sus discípulos, vayan adelante y crucen el mar. Y cuando ellos estaban cruzando, una gran tormenta vino sobre ellos, una gran tempestad. ¿Y qué les pasó a ellos? Lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando vienen tormentas tenemos miedo. Nos parece que ya se terminaron nuestros días. Nos parece que ya no hay nada especial que puede suceder, y pensamos solamente en el fracaso, en la derrota. Pero no es así. El Señor tiene la última palabra. Él vino caminando sobre el mar y los discípulos se asustaron. Claro, porque no habían conocido todavía las poderosas manifestaciones de Dios. Y Dios quiere revelarlo a los niños, como vimos el domingo en el mensaje. Lo escondió de los que se creen sabios y entendidos, y se los reveló a los que creen como niños. Por eso acá se asustó Pedro cuando lo vio caminando sobre la mar, y entonces le pidió que él pudiera ir también. Vemos también el sexto milagro, la sanidad de un hombre ciego. Dice, ve a lavarte al estanque, ve a lavarte al estanque de Siloé. Dice, era ciego de nacimiento, y todos creen que el ciego de nacimiento no tiene cura, pero el Señor escupió en el piso, hizo lodo, lo untó en sus ojos, y le dijo, anda a lavarte al estanque de Siloé. ¿Y cómo sabemos que él creyó? Porque obedeció a la palabra de Dios. Y el ciego se lavó los ojos en el estanque y regresó viendo. Por eso el Evangelio de Juan es un precioso Evangelio que nos enseña el carácter de Cristo, el poder de Cristo. Y hoy sigue igual sobre cualquier acechanza de mal, sobre cualquier enfermedad. Cristo es el mismo y tiene el mismo poder. Por eso no nos cansemos de orar y de clamar, y alimentémonos con la palabra de Dios, porque ella, la palabra, es la que nos da fortaleza. Así que no sé qué cosa importante hace falta en tu vida. Jesús está en las cosas importantes, aún en las más pequeñas, pero este pastor benigno quiere hacer un cambio profundo. Acordate que nuestra vida tiene que estar basada en la palabra, no lo que diga Juan, Perico o Andrés, que no tienen autoridad para cambiar la palabra, sino lo que dice la palabra de Dios. Y aquellos creyentes que queremos, deseamos interpretarla sanamente, claramente. Por eso el último milagro después del hombre ciego en el Evangelio de Juan es la resurrección de Lázaro. Nadie o todos estaban seguros que después de 3 días ya no podía una persona volver a la vida, y Lázaro, después que estaba muerto, ya era difícil volver a la vida, y Lázaro hacía 4 días que estaba muerto. Por eso el Señor le dijo a la hermana, no te he dicho, a las hermanas de Lázaro, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y lo mismo nos pregunta a nosotros hoy. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esas peticiones que nosotros tenemos, esas peticiones que nosotros presentamos delante de Dios. Es decir, Dios oye, Dios ve nuestro corazón sincero, nuestro corazón que queremos servirle, ser mejores cada día, andar en el temor de Dios, andar en la santidad de Dios. Por eso Dios dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué dice que es mucha?
Hay mucha gente que tiene necesidad. Los líderes no damos abasto, pero sí estamos preparando a hombres y mujeres que están dispuestos a ser ese grupo que acompaña, ayuda, porque primero Dios nos va a sacar de nuestras situaciones personales. Luego de todo esto del Evangelio de Juan, a medida que progresa la bendición de la gente, progresa la oposición de los religiosos sin Cristo. Y Jesús estaba amenazando, o ellos se sentían amenazados de que le estaba sacando la buena voluntad de la gente, que Jesús estaba atrapando a la gente, pero Él es el Señor, Él es el Mesías. Entonces vemos que los religiosos de esa época eran lo que Jesús llamó los asalariados. Si no es que es malo tener un salario, como es digno de su salario, dice el obrero. Lo que es malo es ser asalariado, sin no importarse las ovejas. Vemos que aquí los religiosos de Jerusalén, Jesús los llamó asalariados, porque lo único que le importaba era el dinero. El dinero es necesario, dinero suficiente, que hace falta para llevar adelante el mensaje de Dios. Pero no es lo primero. Lo primero son las personas por las cuales Cristo murió. Necesitamos que los obreros se multipliquen. Muchos ya quieren ser pastores, profetas, adivinos, cualquier cosa. Pero antes de cualquiera de esas cosas necesitamos ser buenos creyentes. Necesitamos conocer la obra milagrosa de Dios en nuestra vida. No es cuestión de saber 2 versículos y ya uno se siente un apóstol. Es decir, la vida de servicio es una vida hermosa que día a día Dios nos va enseñando. Por eso yo sé que ustedes, queridos hermanos y hermanas, están deseosos de servir al Señor. Por eso es que apartamos este tiempo para que podamos decirle al Señor, Señor, yo quiero servirte, quiero acompañar al pastor, a los siervos de Dios, ir aprendiendo, como hizo Josué. Josué no dijo de la noche a la mañana que era el libertador de Egipto, sino que iba caminando al lado de Moisés, iba aprendiendo, iba viendo el funcionamiento de las cosas, la guerra espiritual. Aún mismo en el pueblo de Israel había mucha gente contraria a Moisés, hasta su misma hermana María y Aarón se complotaron. ¿Cómo Dios va a hablar solamente por Moisés? También tiene que hablar por nosotros. Y le tomó una lepra que solamente Moisés pudo orar por ellos para que Dios les sane. Entonces Jesús en este Evangelio de Juan muchas veces repite la palabra yo soy, identificándose con el Padre. Por eso el que ha visto a mí ha visto al Padre, le dice a sus discípulos. Y Él viene a mostrarnos cómo es el Padre, cómo es el carácter de Dios. Y entonces vemos, ya aquí en el libro de Juan tenemos 7 milagros que Jesús obró. Luego en el el versículo 11 del capítulo 10 de Juan, Jesús hace una manifestación y dice, yo soy el buen pastor. Él es el ejemplo de los pastores. Él es el pastor de los pastores. Y pastor no es solamente una función ministerial. Hay mucha gente honesta en la familia de Dios que está pastoreando a otros, que está alimentando a otros, que está primero fortaleciéndose uno, porque si yo no me alimento, no puedo alimentar a otros. Pero sí doy gracias a Dios por aquellos creyentes que desde el día que se convierten están dispuestos a aprender la palabra, están dispuestos a preguntar todas las dudas que tengan para que puedan ayudarnos a llevar muchas personas al arrepentimiento y a la recepción de Cristo. Por eso el Señor dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Servir a Dios es dar nuestra vida, es poner todos nuestros proyectos en consonancia con la voluntad de Dios, en la crianza de los hijos, en el noviazgo, en el matrimonio.
Siempre Jesús tiene que ser el centro, en la iglesia, en la familia de la iglesia. Cada uno de nosotros nos llamamos hermanos porque tenemos un mismo Padre. Y por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor. Él es el ejemplo. En la palabra de Dios, no soy yo, no es usted. Él es el ejemplo. Y todo buen siervo que pastorea a otro, que alimenta a otro, Dios le va dando paciencia, fortaleza, porque las cosas van a ocurrir milagrosamente y por la mano poderosa de Dios. Pero nosotros tenemos que ser las personas que la gente ame, porque tenemos que después llevarlos a Cristo. No solamente que nos ame a nosotros, sino primeramente que esa comunión o esa amistad que podamos formar lo lleve a conocer a Cristo. Esa es la meta, porque cuando las personas conocen a Cristo, comienzan el Señor a revelarle, como nos reveló, el arrepentimiento, el perdón de pecados, la sanidad divina, la vida eterna, todas esas cosas que antes ni siquiera sabíamos cómo se llamaban. Por eso hoy tenés la oportunidad de conocer todas esas cosas y más todavía, porque estás dispuesto, dispuesta a servir al Señor con integridad. El buen pastor su vida da por las ovejas. Es decir, Dios quiere que en la vida de todos nosotros Él esté en primer lugar. No está diciendo que tiene que matarse por Dios, está diciendo que Dios ocupa el primerísimo lugar. Y nosotros para servir a Dios necesitamos a veces renunciar a nuestros proyectos, a lo que sería tal vez humanamente correcto, ocuparse de uno mismo, ser egoísta, pero no, el amor de Cristo se derramó en tu corazón, el amor de Cristo se ha derramado en mi corazón. Por eso vas a salir de toda situación de enfermedad, de necesidad, porque el amor de Cristo cambia la vida, cambia el ambiente que nos rodeaba. Y en el versículo 12 Jesús dice, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. No se preocupan ni aman a las ovejas. Si las ovejas están allí, y bueno, si viene todo bien, vamos todo bien, y si algo viene mal, bueno, ¿qué va a hacer? No. El buen pastor, el buen creyente, aquel que sirve a Dios de corazón, va a estar orando por las ovejas. Si bien usted puede hacer algo o no puede hacer mucho, pero sí necesitamos interceder por esas personas para que la luz del Evangelio le resplandezca, interceder en oración por esas personas. Por eso dice que el asalariado en el Antiguo Testamento lanza fuertes críticas contra los líderes religiosos de su tiempo, como dice acá en Ezequiel, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no apacientan los rebaños? Es decir, gracias a Dios por la honra que los hermanos nos dan y el acompañamiento tan bueno que necesitamos tener. Pero tenemos que hacer todo servicio a Dios, no para orgullo propio, no para arrogancia propia, sino tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Y estos asalariados, como eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, no actuaban como pastores, actuaban como religiosos encumbrados, personas importantísimas, pero acá Jesús dice, el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, cuando ve venir al lobo, huye. Claro, porque hoy te llama Juan, mañana te llama Pedro, pasado te llama Perico, y todos los días, por la misericordia de Dios, vos y yo estamos ayudando gente. Estamos ayudando a que entiendan y se enamoren de Jesús, porque ahí van a ocurrir milagros poderosos. Cada crisis va a llevarte a conocer la gloria de Dios en tu vida, en tus hijos, en tu familia. Por eso todavía el Señor no terminó la obra. Él quiere seguir en tu vida. Y dice acá también, así que el asalariado huye
porque es asalariado y no le importan las ovejas. A veces tenemos que tener cuidado no trabajar por amor al dinero, no trabajar por un cargo de prestigio y queremos un prestigio personal. No hay duda, Dios te va a honrar cada vez que le servís con todo tu corazón. Dios te va a honrar en todo momento que le acerques un vaso de agua. Y ahora que hablo del agua, permiso. Cada vez que le acerques algo que te dio Dios para alguna persona. Y las ovejas, dicen los comentaristas, son animales que se meten en peligro. Son dadas a alejarse del rebaño, a perderse, a enredarse en los arbustos y necesitan un pastor. Hoy la maraña del mundo está muy oscura. La maraña del mundo está tratando de hurtar, matar y destruir, que es la obra del diablo. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Por eso recibe la vida de Jesús cada día. Estamos recibiendo, hay días que parece este día no voy a llegar al viernes, me están pasando tantas cosas. Y cuando doblamos la rodilla, el Señor dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el Salmo 123, que hizo los cielos y la tierra. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Creo que es el 121. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Sí, el 121. También el 123 dice, alcé mis ojos. Pero el 121 es el que estaba leyendo. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Por eso, queridos hermanos, a veces hay días que parecen aciagos, días que parecen que se va a ir todo al precipicio, pero eso nunca llega porque la mano del Señor está contigo. La mano del Señor está con todos aquellos que creen y le buscan. Entonces vemos que alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No tengas la menor duda. Nuestro socorro viene de Jehová porque Él es tu guardador. Tu sombra no te fatigará de día, ni el sol de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Y vos ves que pasa el lunes, que pasa el martes, que pasa el miércoles y el Señor allanó el camino. Por eso dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él está contigo, Él está con nosotros. Por eso Jesús decía acá, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Hay una empatía entre hermanos y hermanas que tenemos el amor de Cristo. Hay un entendimiento, podemos tener errores, cosas para aprender, pero hay una empatía de amor cristiano. Hay una empatía que dice, yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así también, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Señor puso toda su vida por las ovejas. El Señor es nuestro pastor. Entonces vemos que este buen pastor nos va a guiar siempre. Y hay una relación de confianza con este buen pastor que es el Señor. Él, es la bendición más grande que nos da es conocer al Hijo y a través del Hijo conocer al Padre. También el ministerio del Señor fue no solo una vida benigna, sino un ministerio benigno. Porque en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 2, del 7 al 12, nos habla, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, y tan grande fue nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque llegaron a sernos muy queridos.
Eso es lo que pasa en el amor verdadero de la familia de Dios. Si cada pastor, cada líder, cada hermano, cada hermana es muy querido porque la fe de Dios está en nosotros, porque vemos hermanos que están luchando en situaciones tremendas, tremendamente difíciles, pero como estamos tomados del pastor, de los pastores, del buen pastor, eso es lo que tenemos, yo trato de que las personas nos aprecien, nos honren, porque eso es bíblico, pero que poder acercarles cada día más y acercarnos, porque yo también lo necesito, al amor de Dios, al amor de Cristo. Porque se acuerdan, hermanos, que no trabajamos con egoísmo, quiere decir, no nuestro trabajo y fatiga. 1 Tesalonicenses 2:9, trabajando día y noche para no ser gravosos, a ninguno de vosotros les predicamos el Evangelio, y ustedes fueron testigos también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportábamos con ustedes los creyentes. Si eso es el fruto que tiene que fluir de nuestras vidas, que Dios nos ayude a vivir una vida santa. No quiere decir que no haya errores, equivocaciones, pero una vida que le pedimos, Señor, aléjanos del pecado y ayúdanos a caminar contigo de manera justa, irreprensible, y también como padre a sus hijos los exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros, encargando que anden como es digno de Dios, que nos llamó a su gloria. Por eso vemos aquí el ministerio benigno del Señor. Una iglesia amada, el apóstol Pablo lo cuidó con ternura, como una madre cuida a sus hijos con amor, y tan grande fue el amor que dieron sus propias vidas. Los apóstoles, la mayoría, murieron aserrados, crucificados, Juan en la isla de Patmos. Es decir, el mundo no le gusta que el Evangelio llegue a más gente, pero el Evangelio llegó a tu vida, el Evangelio llegó a mi vida, y tenemos que tratar de pedirle a Dios que seamos buenos hijos de Dios, para que ese amor que Cristo ha derramado en tu corazón, en mi corazón, pueda acercar a otra persona y decirle: este amor que tengo ahora es el amor que me dio Jesús, al arrepentirme y al recibirle, y al buscar la familia de Dios, que a través de la familia de Dios voy creciendo, y no hay ninguna prueba que con la ayuda de Dios no podamos vencer. Es una labor de amor. Trabajaba duro Pablo. A veces nos gustaría llamar a todos los hermanos, a cada uno, pero no damos abasto. Por eso, gracias a Dios por los hermanos, amigos que van uniéndose. Dios les bendiga en esta noche, y entonces damos gracias a Dios porque Él es el pastor benigno y nos invita a tener un ministerio benigno. Cuando nos equivocamos, nos perdonamos, pedimos perdón, pero siempre estamos buscando que la palabra de Cristo more en abundancia. Llénese de la palabra de Dios en su corazón y pregunte las preguntas que hagan falta. Hermanos crecidos, hermanos que van a guiarlos, cuando usted vea en ellos ese amor de Cristo, entonces cuando exhortamos o consolamos, lo hacemos para bien, para edificación. Dios le bendiga y que Dios nos siga concediendo una buena semana. El domingo nuevamente nos vemos en el programa a las 11, y estén orando por todo el Ministerio de Multimedia, todos los jóvenes que nos ayudan a que todo esto pueda llegar a otro, y pase estas predicaciones a sus amigos, a otras personas. Así que vamos a estar orando. Si alguien todavía no conoce a Cristo, o si alguien necesita fortaleza para que esa fe aleje la enfermedad, aleje todo dolor, porque hablamos hoy de 7 milagros que están en el libro de Juan, y el Señor sigue haciendo milagros hoy. Vamos a hacer 2 oraciones. La primera para aquel que quiere recibir a Jesús. Repita conmigo esta oración: Señor Jesús, en esta noche no quiero andar solitario, no quiero andar en temor, porque tú eres mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y recibo a Cristo Jesús en mi vida. Te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador.
porque creo que en la cruz llevaste mis pecados, pero también mis enfermedades. Por eso sáname, Señor, sáname porque quiero servirte, quiero estar bien. Señor, sigue revelándote en mi vida y en esta noche te recibo como mi Señor y Salvador. Y ahora vamos a orar por sanidad. Aquellos que están enfermos, tienen amigos enfermos, familiares enfermos, unámonos en oración en este momento. Señor Jesús, ya somos tus hijos y queremos crecer, queremos tomar la leche espiritual no adulterada, que es tu palabra, y queremos que tú te sigas revelando a nosotros. Pedimos por milagros de sanidad, Señor, por milagros de liberación, por milagros de provisión, por milagros de arrancar toda angustia del corazón, porque en este momento, en el nombre de Jesús, toda angustia es desarraigada. En el nombre de Jesús, el gozo llena nuestra vida, porque tu palabra nos da gozo. Bendice los programas que puedan llegar a muchas personas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y seguimos con la obra de reparación del techo y ya están colocando todos los refuerzos para poner el cielo raso. Así que les agradezco por los diezmos, las ofrendas que ustedes mandan y gracias a Dios que vamos avanzando a pesar de que el templo está cerrado, pero queremos poder comenzar con las reuniones cuanto antes se pueda. Dios le bendiga, saludo de la pastora Elba y las bendiciones de Dios sean abundantemente sobre todas sus vidas. Dios le bendiga. Bendiciones. A ver para acá. Arriba. Dios le bendiga.